Para los analistas consultados, el gobierno de Jimmy Morales tendrá que poner atención a puntos destacados durante los próximos meses. Si nos lo dice la Constitución de este país, que la salud en este país es gratuita. Para poder al menos estabilizar y hacer que la transparencia sea una realidad y no solamente un discurso. El gobierno de Jimmy Morales mantiene una deuda en por lo menos dos de los que fueron sus grandes pilares en la campaña electoral, la transparencia y la salud. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, la política institucional ha diluido la realidad, al anunciar como gran logro el abastecimiento de medicamentos. Es bien fácil manejar los números, ¿verdad? Y presentar porcentajes. Sin embargo, cuando vamos a la realidad de nuestro país, sigue siendo bien dramático. El sistema de salud entró en agonía entre 2015 y 2016, periodo catalogado por la PDH de histórico, con la recepción de cientos de denuncias de los usuarios en el área de salud. En los primeros días del 2017, la PDH ha recibido un promedio de 8 denuncias al día, lo que demuestra que poco se ha solucionado. No existen unidades que tengan más denuncias dentro de la institución que el área de salud, y eso evidencia la situación tan grave que seguimos enfrentando. Los monitoreos producto de la queja ciudadana del derecho a la salud ha movilizado a personeros de la PDH a nivel nacional. El resultado, casos dramáticos donde la salud no es gratuita y donde básicamente quien puede costearlo sobrevive. Determinamos que las áreas hospitalarias más golpeadas de los hospitales que visitamos eran las áreas de traumatología y de neurología, ¿verdad? Que es donde más inversión están haciendo los pacientes en comprar sus insumos. De hecho, en promedio encontramos gastos de entre 5.800 a 7.000 quetzales. Estamos llevando en este momento el caso de alrededor de 36 personas que son pacientes del Sistema Nacional de Salud, que están sin recibir tratamiento de cáncer. A esto se agregan los conflictos sindicales con los que se inicia el año, que deja en evidencia la ausencia de una política de recursos humanos. Un tema pendiente es retomar la reforma al sector salud. Hoy es necesario retomarlo, que se conozcan cuáles serán los matices que el Ministerio de Salud le dará a los mismos, aunque con algunas estrategias y algunas alianzas que hemos logrado visualizar, creemos que sigue orientado al tema de la privatización. La reflexión y reconocer que aún falta por hacer es el primer paso para que el gobierno de Morales retome el rumbo y se replantee. Y ahí ellos pueden sacar bastantes puntos, campos donde está claro que tienen que mejorar, que tienen que cambiar. En materia de transparencia para el segundo año de gestión desde la presidencia, debe haber un nuevo planteamiento, sugieren los analistas. Por ejemplo, cuando se vende mucho el tema del gobierno abierto, es una iniciativa interesante, pero hoy por hoy es teoría, no es una práctica concreta. Está visto los informes que ha presentado recientemente, a final del año pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de la ley de acceso a información. Dicen claramente que muchos ministerios y secretarías no están cumpliendo ni siquiera con esa ley, con los preceptos de la ley de acceso a información. Solo menciono esto como un indicador. Para la agenda de transparencia urgen 3 temas concretos. El primero, acabar con la estructura de corrupción que se mantiene en el aparato público. Crear un mayor nivel de diálogo político entre ejecutivo, legislativo y judicial, tomando en cuenta que el tema de la transparencia no es solamente para un organismo del Estado, sino es un mandato o un requerimiento, una prioridad mucho más amplia. Y lo tercero es tratar de generar nuevos mecanismos de alianzas con sociedad civil, con tanques de pensamiento y demás, porque está clarísimo que el tema de la transparencia no es un objetivo que se puede acometer en 2 o 3 años, sino que requiere un esfuerzo de por lo menos los siguientes, 10, 12 años. Para Rosal, en el primer año de Jimmy Morales, hubo cierto retroceso de cerrar espacios frente a los medios de comunicación, la sociedad civil y renuencia a la crítica. Yo creo que esos niveles son de las cosas, cabalmente en materia de agenda de transparencia, que el presidente Morales y su equipo en este segundo año de gobierno debería de modificar totalmente. Los señalamientos contra miembros de la familia presidencial golpea en la columna vertebral, pero que podría ser utilizado por el gobierno para replantear la agenda de transparencia. Está claro que esta frase electoral, ni corrupto ni ladrón, hoy ya no tiene vigencia.
Entonces, si no tiene vigencia, ¿qué sí puede tener vigencia? Lo peor que puede pasar es que este hecho concreto, el caso Morales o el caso familia Morales, se convierta en el lastre y en el entierro de las posibilidades de la transparencia en el país. No puede ser. O sea, es un golpe que afecta emocionalmente a la figura, al presidente, pero no debe concebirse en materia de política pública como el retroceso o la imposibilidad de avanzar en una agenda. El cuestionado liderazgo y la falta de dirección señalada por diversos analistas en el primer año de gestión de Jimmy Morales, en el segundo año la ciudadanía espera resultados porque la falta de transparencia se traduce en menos salud y más muertes. ¿Sabía usted que este Congreso va a gastar más de 7 millones de quetzales por mantener las comisiones extraordinarias? Estas fueron creadas a la carrera por la Alianza del Oficialismo. Ahora organizaciones y diputados critican estas salas de trabajo no solo por su función, sino por quienes estarán al frente de ellas. En este momento se cierra la votación. En 2016, los diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso. En esas modificaciones se eliminaron algunas comisiones de trabajo bajo el argumento que no eran necesarias. Poco tiempo duró esa idea, porque en la primera sesión ordinaria de enero, los diputados de FCN Nación, Movimiento Reformador, Todos, Alianza Ciudadana y Líder se repartieron 16 comisiones extraordinarias, creadas sin mayor discusión ni análisis. Como si se tratara de obtener un premio, los diputados festejaron dentro del hemiciclo. Claro que no es una medalla o galardón, pero sí representa una ganancia para estos congresistas, aunque no para los guatemaltecos. ¿Qué ganan los diputados con comisiones extraordinarias? Estas comisiones favorecen a diputados con una caja chica de 3,000 quetzales mensuales, personal extra, una oficina y el poder para citar funcionarios, que algunos califican sería un chantaje para presionar por plazas y proyectos. ¿Qué ganan los guatemaltecos con estas comisiones? Los guatemaltecos no ganan nada, solo que los recursos públicos sean desperdiciados, como si no hubiesen otras prioridades que de verdad ayuden a las personas a tener una mejor vida. La principal preocupación de diversas organizaciones civiles es que durante 2016, al menos 18 comisiones entre ordinarias y extraordinarias no emitieron ni un solo dictamen, lo que representó un gasto innecesario para el Congreso. Se recibieron 205 iniciativas de ley, de las cuales solo 50 tuvieron algún dictamen, y de esas 50 no necesariamente fueron de las 205 que ingresaron, porque se conocieron hasta el 2012. Eso se suma para el porqué de las 16 comisiones extraordinarias si no están trabajando. Sin olvidar que muchas de ellas duplican funciones, por ejemplo, la Comisión Extraordinaria de Puertos Aeropuertos, la Comisión Extraordinaria de Tecnología e Información, la Comisión Extraordinaria de Contrataciones e Infraestructura General Vial, las cuales podrían ser abordadas por la Comisión de Comunicaciones. También la Comisión Extraordinaria de Fideicomisos y Subsidios, la Comisión Extraordinaria de Competitividad e Inversión Extranjera, la Comisión de Inversión Pública Privada, que podrían ser conocidas por la Comisión de Finanzas y Economía. No todos los diputados están de acuerdo con las comisiones y coinciden en que las 16 extraordinarias no servirán en nada. Si tuviera que crearse una comisión extraordinaria, tendría que estar seriamente sustentada con argumentos de mucho peso y validez que efectivamente establezcan la necesidad de crear una comisión. Otra de las preocupaciones de la creación de estas comisiones es por las personas que las presiden, entre estos, congresistas con procesos legales. Por ejemplo, Rudy Pereira de FCN Nación sin inmunidad, Julio Juárez también de FCN Nación sin inmunidad, Ferdi Elías FCN Nación sin inmunidad, Laura Franco de FCN Nación sin inmunidad y Roberto Kessler de Todos con antejuicio. Sofía Hernández de Leavac y Estuardo Galdames también recibieron una comisión extraordinaria. Eso no deja de verse mal desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Porque vemos con gran preocupación que las comisiones fueron administradas nuevamente
bajo la mesa, como siempre. De acuerdo con los mismos congresistas, estos nombramientos solo demuestran que las comisiones se crearon para beneficiar a diputados cuestionados. Es una vergüenza que se utilice nuevamente el mecanismo de las comisiones para pagar favores, para pagar votaciones en el Pleno del Congreso. Es lamentable que a diputados tránsfugas se les premie con presidencias de comisión. A FCN Nación parece no importarle los señalamientos y a pesar del costo político mantendrán la alianza para no desvanecer las comisiones. No fue para premiar a diputados. ¿No es un pago de favores? Tampoco es un pago de favores. Y no creo que por perder la inmunidad o los derechos de la inmunidad te vayan a premiar con una comisión. Eso no es así. Y no sé cuánto es muchos. En este año, la creación de estas comisiones extraordinarias tendrá un gasto total de 7.680.000 quetzales. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Todos los años, la mayoría de partidos políticos realizan estas prácticas y olvidan que llegaron al Congreso a representar a los guatemaltecos y no a beneficiarse a costillas del pueblo. Y bueno, el presidente Jimmy Morales anunció que ya no va a donar parte de su salario por la situación actual. Además, se negó a tomar postura respecto al antejuicio en contra del diputado oficialista. Según una publicación en Facebook, el presidente Jimmy Morales suspenderá la donación del 60% de su salario debido a la situación actual, aunque el mandatario no aclaró si se debe a la situación que atraviesa su hijo y hermano que están en prisión preventiva. El anuncio generó críticas al presidente por ser uno de los gobernantes mejor pagados de Latinoamérica, cuando el salario mínimo no supera los 3.000 quetzales. Además, la presión hacia el presidente podría ser mayor, luego que ayer se negara a tomar una posición respecto al antejuicio en contra de un diputado de la bancada oficialista, sindicado en el asesinato de 2 periodistas. No vamos a dar declaraciones, señorita. Gracias. Presidente, ¿por qué sí se pide la renuncia de un diputado de FCN cuando fue un caso menor? Perdón. Gracias. No se da ahorita con un diputado que está sindicado del delito de asesinato. En la asamblea de la ANAM, el presidente autorizó la exoneración de multas e intereses a las municipalidades, mientras los alcaldes pretenden aumentar el impuesto de los combustibles. Alcaldes del país participaron en una asamblea extraordinaria de la ANAM. Los jefes ediles recibieron buenas noticias, pues el Ejecutivo les perdonará cerca de 500 millones de quetzales que deben en multas e intereses al Seguro Social. Así lo oficializó el presidente Jimmy Morales. Durante la actividad, el presidente de la ANAM anunció una nueva propuesta, y es que buscan que el impuesto al galón de combustible aumente 1 quetzal para que sea trasladado a las municipalidades para la reparación de calles y carreteras. Actualmente, Covial y las comunas ya reciben un aporte para ese fin. El alcalde Arzú criticó a los medios de comunicación por el escrutinio malvado que se recibe, dijo él. Él se ha negado a acudir a los tribunales por un proceso de antejuicio en su contra. Un escrutinio muchas veces malvado. Dice que en el cielo había un cuarto poder. Estaba la Santísima Trinidad y el cuarto poder, que era el demonio. Por algo se le dice a la prensa el cuarto poder. O sea que ya después de eso no va a salir tu convención en la prensa. Lo más importante es que acá jamás nos hemos sentido el cuarto poder. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver con el análisis en frío sobre la comisión pesquisidora y su lamentable accionar ante una magistrada.